Leer te da más. Con Paulo Cosín. La campana empezó a doblar, en vez de tocar de la manera acostumbrada. Era un domingo muy silencioso, y aquel lúgubre sonido parecía estar en armonía con el sosiego meditativo que se extendía por toda la creación. Los aldeanos fueron congregándose y se detenían un momento en la entrada para comentar en voz baja el triste acontecimiento. No había susurros dentro de la iglesia. Solo turbaba el silencio, el crujido de las faldas de seda negra de las mujeres que se acercaban a sus bancos. Nadie podía recordar otra ocasión en la que la pequeña iglesia hubiera estado tan llena de gente. Por fin hubo una pausa de espera, un silencio mudo y expectante. Y entonces entraron los familiares, de luto riguroso. La congregación entera, así como el anciano pastor, se levantó con reverencia y se quedó de pie hasta que los deudos estuvieron sentados en el primer banco. Hubo otro silencio compartido, solo interrumpido a ratos por sollozos ahogados. Luego el pastor extendió las manos y rezó. Se cantó un himno conmovedor y a continuación se leyó el texto: «Yo soy la resurrección y la vida». Durante la plática, el pastor pintó tan vivamente las grandes cualidades y la arrolladora simpatía de los muchachos perdidos y lo mucho que prometían ser en el futuro, que cada uno de los presentes, convencido de que reconocía aquellas descripciones, sintió una punzada de remordimiento al recordar que anteriormente había permanecido ciego ante tales virtudes y solo había visto faltas y defectos en los pobres chicos. El pastor también narró muchos incidentes conmovedores que ilustraban el carácter dulce y generoso de los finados. Y entonces la gente se dio cuenta de la nobleza y galanura que encerraban aquellos episodios, y recordó acongojada que, en el momento en que ocurrieron, tales cosas le habían parecido consumadas picardías, merecedoras de unas buenas azotainas. La congregación estaba cada vez más emocionada, escuchando tan patético discurso, hasta que por fin toda la comunidad se vino abajo, uniéndose en los afligidos deudos en un coro de sollozos angustiados, e incluso el pastor dio rienda suelta a sus sentimientos y lloró en el púlpito. Se trata de un funeral de 3 chicos por el que toda la comunidad está conmocionada. ¿Cómo no? Eran 3 chicos muy especiales. Es un relato que procede de una famosísima novela que es muy probable que te suene o hayas reconocido, incluso a pesar de que he eliminado quiénes eran los familiares. Los funerales son momentos de duelo y de tristeza por la pérdida, por el vacío que se siente, más aún si se trata de unos chicos que tenían toda la vida por delante. Es un momento en el que se comparte lo que esa persona significó para cada uno, lo que aportó y en el que se resaltan las principales virtudes que tuvo. Así fue el caso del relato de hoy. Pero este funeral fue algo más particular, porque sucedió algo verdaderamente excepcional. Hubo un leve ruido en la tribuna que nadie notó. Un momento después la puerta de la iglesia crujió. El pastor levantó los ojos arrasados en lágrimas por encima del pañuelo y se quedó paralizado. Primero un par de ojos y luego otro siguieron a los del pastor y de repente, todos a una, todos los fieles se levantaron y se quedaron estupefactos al ver avanzar por la nave lateral a los 3 muchachos muertos. Tom iba al frente, le seguía Joe, y Huck, auténticamente cubierto de harapos, cerraba tímidamente la procesión. Habían estado en la tribuna, normalmente cerrada, escuchando su propia oración fúnebre. ¿Qué te parece? Fuerte, ¿verdad? Pero lo que más me impactó de esta historia fue que todo había sido intencionado. Verás, se escaparon a una isla donde nadie les impedía ser piratas y vivir sus aventuras, y cuando se dieron cuenta de que los estaban buscando y que los habían dado por muertos,
En lugar de volver para que no se preocuparan, a Tom Sawyer se le ocurrió que cómo podría perder la ocasión que tenía por delante de asistir a su propio funeral. Eso era una gran oportunidad que le había ofrecido la vida. Una idea que fascinó a sus amigos Joe y Huck. Menudo cuajo. ¿Y a ti, qué te parecería asistir a tu propio funeral? Los funerales para vivos son cada vez más comunes en países como Estados Unidos y Reino Unido, pero sobre todo en Corea del Sur y Japón, donde se llaman seizenso, que literalmente significa funeral mientras estás vivo. Esto se hizo popular en Japón cuando en 1993 se retransmitió por televisión la ceremonia del funeral de una actriz y cantante japonesa llamada Mizunee Takiko, que todavía estaba viva, claro. Falleció en 2009. ¿Por qué esto le apeteció tanto a Tom y a sus amigos? Pues verás, a Tom realmente sí le dolía que tía Polly estuviera preocupada. Así que tan pronto se dio cuenta de la situación, dejó a sus amigos en la isla Jackson y se dirigió una noche a su casa. Se asomó por la ventana y vio que estaba tía Polly con sus hijos Sid y Mary. También estaba la madre de su amigo Joe Harper. Entró y pudo esconderse debajo de una cama tan cerca de su tía que casi podía tocarle el pie, y escuchó la siguiente conversación. Pues como decía, siguió la tía Polly, digamos que no era malo, solo travieso, solo atolondrado y alocado, ¿sabe usted? Más irresponsable que un potro. Él nunca quería hacerle daño a nadie. Era el chiquillo con el mejor corazón del mundo. y empezó a llorar. Igualito que mi Joe. Siempre a vueltas con sus diabluras y metido en toda clase de travesuras. Pero no tenía nada de egoísta, y era tan bueno que no cabía más. Y que Dios me perdone cuando pienso que fui y le di unos azotes por comerse aquella nata, sin acordarme para nada de que la había tirado yo misma porque estaba estropeada. Y nunca le volveré a ver en este mundo. Nunca, nunca. Pobre niño maltratado. Y la señora Harper sollozó como si se le fuera a romper el corazón. Y así sigue la escena, y os podéis imaginar cómo se sentía Tom. Más adelante el narrador nos lo describe. Hasta Tom se puso a gimotear, más compadecido de sí mismo que de los demás. Tom empezaba a tener mejor opinión de sí mismo de la que entonces había tenido. Sin embargo, estaba lo bastante conmovido por la aflicción de su tía como para desear salir precipitadamente de debajo de la cama y colmarla de felicidad. Y además, su natural disposición le tentaba cuando imaginó el enorme impacto emocional que podría tener con semejante golpe de efecto. Pero se dominó y no se movió de donde estaba. ¿Qué lo retuvo? En ese momento de la historia todavía no lo sabemos, y nos enteraremos más adelante cuando los tres amigos se dirigen hacia su funeral. Es entendible la reacción de Tom. Su inquietud por jugar y su ansia por vivir aventuras Le hacían bastante difícil adaptarse al modelo de educación en el que estaba inmerso. Ni los castigos ni las regañinas podían con él, pero sí hacían mella en su autoestima. Nunca había oído que hablaran tan bien de él y de sus amigos, y eso le dio un subidón. Debió de ser ese el momento en el que se imaginó a todo el pueblo hablando bien de ellos, y eso no se lo podía perder. Y efectivamente, su plan dio resultado porque... Tom estaba hecho todo un héroe. Los chicos más pequeños que él le seguían en tropel, orgullosos de que los vieran con él, de que Tom les aceptara, como si él fuera el tambor que va al frente de una procesión o el elefante que camina delante de las fieras de un circo. Los muchachos de su propia edad aparentaban no saber en absoluto que había estado ausente. Sin embargo, se concomían de envidia. Hubieran dado cualquier cosa a cambio de la piel morena y bronceada de Tom y su brillante notoriedad, y Tom no hubiera cedido ninguna de estas, ni a cambio de un circo. Esta escena del libro de Mark Twain, Las aventuras de Tom Sawyer, del que te volveré a hablar, me hizo pensar en su día cuando lo leí y va conmigo desde entonces. Tiene que ver con el episodio 4 sobre el sentido de la vida y el Ikigai, nuestro propósito de vida, con el podcast 10,
en el que imaginábamos quiénes podemos llegar a ser. Con el 27, en el que elegimos lo que heredamos y buscamos opciones que nos satisfagan. Y con el capítulo 38, que defendía la importancia de recibir reconocimiento por lo que somos, y yo creo que está presente en casi todos los episodios. Porque en un funeral, las personas que acuden cuentan su propia impresión de lo que consideran que hemos llegado a ser. Muestran el resultado de lo que fue nuestro arte de vivir, y me pregunto yo, ¿por qué esperamos en muchas ocasiones a que las personas mueran para decirles lo que nos importan? La imagen final de nuestra vida es el resultado de nuestras acciones, y no te quepa duda de que también de nuestras lecturas. Porque leer es un arte que nos mueve no solo a imaginar quiénes queremos ser, sino, como decía Erich Fromm, a ser al mismo tiempo el escultor y el mármol. Suena quizás un poco cursi, pero la metáfora creo que funciona. Lo importante es que el resultado de lo que somos lo podemos ver cada día. No hay que morirse ni ir a nuestro funeral para verlo. Somos lo que construimos y nos servimos del arte de la lectura, la artilectura. Esa es mi fuente principal para conseguirlo. Cuando leemos alcanzamos la habilidad de vernos a nosotros mismos desde fuera, a imaginarnos en un futuro. Atrévete a probarlo. Porque leer te da más.